Shalem, Shalem, Yadidim, Yadidot, de la Keilah remanente de Yasharel, Laila Top. Bien, Yadidim, no sé si me pueden ayudar a compartir en los grupos para empezar la transmisión de esta noche. Bien, entonces vamos saludando a los Yadidim que se van sumando a la transmisión. Shalem, Yadid Sergio, Shalem, Yadid José, Shalem, Yadida Ana, Shalem, Yadid Carlos Mendoza. Bien, entonces vamos a poner una exaltación mientras se van sumando. Shalem, Yadida Mirbella. Shalem, Yadida Victoria. Shalem, Yadida Lucila. Shalem, Laila Top con cada uno de vosotros. Shalem, Yadid Alex. Shalem, Yadida Lina. Rey de gloria y majestad, eres príncipe de paz, el que reina en justicia, con poder y autoridad. Admirable Redentor, Padre eterno, Rey de amor, el que reina en los cielos, digno es de adoración. Bien, ya somos 16, creo que ya podemos empezar el tema. Bien, entonces vamos a pausear la música. Eres grande y Bien, entonces vamos a comenzar el tema de esta noche. Bien, Yadidin, Shalem, Shalem, a los que se han sumado, Laila Top, con cada uno de vosotros, a toda la congregación remanente de Yacharel, un saludo desde acá de Puno, Perú. Bien, esta noche vamos a compartirles un tema más de los temas que ya hemos venido desarrollando durante las semanas pasadas. Y esta noche vamos a compartirles también un tema pero muy importante acerca de la lujuria y la envidia. Y entonces la lujuria, ¿no?, es uno de los pecados que mayormente aparece ya sea en los varones y en las mujeres, y también este pecado aparece mayormente en la juventud, ¿no? El ruach de la lujuria mayormente nos conduce a cometer, ¿no?, ese pecado de fornicación. Bien, entonces vamos a analizar también el otro tema acerca de la envidia, ¿no? Cuando una persona ve que su compañero o su vecino o un cercano de él está progresando, entonces ahí se genera, ¿no?, un sentimiento, ¿no?, un estado mental acerca de una persona cuando ve que su prójimo está sobresaliendo más que él, y se genera, ¿no?, ese sentimiento que llamamos envidia. Bien, entonces vamos a desarrollar, ¿no?, estos dos temas desde el punto de vista escritural, y también vamos a analizar los pasuquín, ¿no?, que nos dice acerca de estos dos pecados que el creador Yahweh Elohim condena, ¿no?
Bien, entonces primero vamos a empezar dando las definiciones. ¿Qué es lujuria? Bien, entonces vamos a ver. La lujuria nos dice que viene del latín luxus, que significa principalmente o primordialmente abundancia, ¿no? En el marco de la moral sexual es el deseo sexual desordenado e incontrolable, ¿no? Bien, nos dice acá que la lujuria es un deseo sexual, ¿no? Que tiene que ver básicamente con ese deseo desordenado e incontrolable, ¿no? Entonces, eso es lo que como definición tenemos de lo que es lujuria. Bien, entonces ahora vamos a definir qué es lo que es la envidia. Bien, entonces la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual una persona siente dolor y desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, ya sea en bienes, cualidades superiores tangibles o intangibles. Bien, entonces la envidia nos dice acá que es un estado mental o sentimiento y dolor y desdicha que uno siente por no tener lo que el otro tiene, ¿no? Ya sea que en objetos, en bienes, casas, carros y también en cualidades, ¿no? Que otra persona pueda poseer y uno no pueda poseer, por lo cual uno siente ese sentimiento que llaman envidia. Bien, ahora entonces vamos a definir más acerca de la fornicación. Bien, entonces la fornicación es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. Bien, entonces acá nos dice que la fornicación ya es una acción, ¿no? Es una relación sexual que se da fuera del ámbito del matrimonio. Bien, entonces podemos hacer dos distinciones, ¿no? En lo que es la fornicación. Bien, primero, ¿no? Una persona casada que tiene relaciones fuera del matrimonio, se dice que fornica y adultera, ¿no? Comete dos pecados a la vez. Pero ahora veamos, una persona soltera que tiene relaciones con otra, también fornica, pero no adultera. Entonces, y no por eso tenemos el derecho, ¿no? de fornicar, porque ya que no estaríamos adulterando, pero ya ambos pecados son condenados, ¿no? Por el Creador, y ambos pecados te conducen simplemente a la ruina total del hombre. Ambos pecados, ya sea la fornicación y el adulterio, te van a arrastrar, ¿no? Al más profundo abismo. Bien, entonces aquí vemos, ¿no? Que la lujuria y la fornicación van de la mano, ¿no? Primero, la lujuria, como nos dice acá, es el deseo, es la causa, el deseo. Y la fornicación simplemente viene la manifestación de esa acción de deseo, el cual ya se concretiza con la acción misma de la fornicación propiamente dicha. Bien, entonces ahora vamos a analizar lo que es la lujuria y la fornicación. Bien, entonces la lujuria puede ser también de dos tipos. Podría ser o sea, se desarrolla vía carnal o vía espiritual, por así decirlo. Entonces, cuando es carnal, ya propiamente ya se manifiesta con los deseos de la carne. Y cuando ya es espiritual, ya se manifiesta con los deseos del ruach. Bien, entonces la fornicación también puede ser de dos tipos, al igual que la lujuria, puede ser carnal y espiritual. Es carnal cuando ya es una acción sexual de la carne propiamente. Y ahora, ¿cuándo es espiritual? Cuando ya es una acción de servir, o sea, hacer un servicio o adorar a otro Elohim que no sea Yahweh. Entonces, de estas dos maneras se estaría cometiendo una fornicación. Bien, entonces vamos a analizar un poquito a profundidad acerca de la lujuria carnal. Bien, entonces veamos qué nos dice el libro de Romanos en el verso 13, capítulo 13, y ahí leemos: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Bien, entonces acá en la carta de Saulo a los romanos nos dice claramente que no debemos andar bajo nuestras concupiscencias, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias. Bien, esta lujuria se refiere, ¿no? A la lujuria propiamente de la carne. Entonces debemos apartarnos, ¿no? de todas estas contaminaciones. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la lujuria espiritual. Bien, para ello vamos acá al libro de Yehezquiel o Ezequiel, como le han puesto en las Biblias cristianas, en el capítulo 23, verso 27, y ahí leemos:
y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Bien, entonces acá nuestro Creador le habla, ¿no? Por medio de Ezequiel, su profeta, y nos dice que él hará cesar, ¿no? La lujuria del pueblo de Yasharel y también su fornicación, ¿no? El cual ellos arrastraron de la tierra de Egipto, ¿no? Entonces ellos cuando salieron de la tierra de Egipto arrastraron también, ¿no? Toda esa, toda esa lujuria, esa fornicación que servían, ¿no? A los dioses paganos de los egipcios. Bien, entonces el Creador ya le manifestaba a Ezequiel, ¿no? Que él haría cesar esa lujuria, ¿no? Ese deseo y esa fornicación, ya sea ya carnal y también espiritual. Bien, entonces ahora vamos a analizar lo que es la fornicación carnal. Para ello nos apoyamos en el libro de Números, en el capítulo 25, versos del 1 al 2, y podemos leer ahí. Moraba Yasharel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Vemos que acá el pueblo de Yasharel, cuando Yahweh les sacó de Egipto y los llevó al desierto, ellos estaban en camino a la tierra prometida, y ahí cuando el pueblo de Yasharel acampó en el cerca del monte de Moab, y ahí el pueblo empezó a fornicar, como dice la escritura, con las hijas de Moab, el cuales a ellos les invitaban a comer, ¿no? Del sacrificio a sus ídolos, ¿no? Por el cual nuestro Creador se desagradó y la ira de nuestro Creador se encendió, ¿no? Y ese día murieron alrededor de 23,000 hombres, ¿no? Por el pecado que habían cometido, el cual era la fornicación. Entonces vemos que ese pecado es muy grave ante los ojos de nuestro Creador. Bien, ahora vamos a ver lo que es la fornicación espiritual, que tiene que ver con la acción de servir o adorar a otro Elohim que no sea Yahweh. Bien, entonces ahí en el libro de Yirmeyá o Jeremías, como le han puesto, en el verso 3, Pasuk 8, podemos ahí leer: ella vio que por haber fornicado la rebelde Yasharel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Yaudá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Entonces vemos acá la situación de las dos casas de Yasharel. La primera, la mayor, la casa de Efraín, ¿no? Que habían fornicado, yéndose tras sus dioses extraños. Bien, a ver, un momento. Me van a disculpar. Justo en ese momento me acaba de entrar una llamada. No sé, me van a disculpar, ya diré. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, nos habíamos quedado acá, ¿no? Que en el libro de Yirmeyá 3:8, ¿no? Cuando las dos casas de Yasharel, la casa de Efraín y la casa de Yaudá, habían fornicado, como nos dice, ¿no? Con los dioses de las naciones, lo cual el Creador se desagradó de ellos, ¿no? Y primero a la casa de Efraín vino los asirios y se los llevó. Y igualmente, ¿no? La casa de Yaudá, su hermana, también fornicó y también ellos fueron llevados al cautiverio. Bien, entonces vamos a analizar el pecado grave de la fornicación. Para ello vamos a analizar algunos pasuquín de la escritura. Veamos qué nos dice el libro de Devarim, en el capítulo 31, verso 16. Y ahí leemos: y Yahweh dijo a Moisés pusieron en las Biblias: he aquí que tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo que se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a pasar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado contra él. Bien, entonces acá nuestro Creador Yahweh Elohim le dice a su siervo Moshe, ¿no? Que este pueblo, una vez que entre a la tierra prometida, la tierra de Canaán, se va a levantar y va a empezar a fornicar tras los dioses ajenos de la tierra donde va a pasar. Bien, entonces acá vemos claramente que nuestro Creador Yahweh le dice a Moshe esto porque él ya conoce las cosas antes de que sucedan. Por eso es que le manifiesta que el pueblo se iba a corromper una vez que él iba a morir. Entonces vemos que nuestro Creador ya sabe ya de antemano las cosas que va a pasar. Incluso él ya sabía que
Adán iba a desobedecer, pero también ya tenía un plan perfecto para redimir a la humanidad y también ponerle punto final a la rebeldía de Lucifer. Bien, entonces así podemos corroborar esto, que el pueblo de Yasharel se corrompió años más tarde, después de la muerte de Moshe. Veamos acá en el libro de Yirmeyá 3:6, y ahí leemos: me dijo Yahweh en días del rey, han puesto Josías, pero acá debía ser Yoshiyá. Entonces ahí dice: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Yasharel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Bien, entonces acá nos dice, ¿no?, el creador en los días del rey Yoshiyá, que lo que había hecho la rebelde Yasharel, ¿no? Ella se iba a todo monte alto y sobre todo árbol frondoso, y allí fornicaba, ¿no?, con los demonios, le rendía culto, exaltación a estos demonios, el cual el creador lo llama a esa acción fornicación espiritual, ¿no?, por así decirlo. Bien, entonces las dos casas de Yasharel se entregaron por completo a la fornicación, ¿no? La casa, como les dijimos anteriormente, ¿no?, la casa de Efraín, o las 10 tribus del norte, ellos se corrompieron, ¿no?, tras sus malos caminos, aprendieron los malos caminos de las naciones por el creador, y por lo cual el creador se desagradó de esta casa del norte y le dio carta de repudio o carta de divorcio, y ellos han sido esparcidos, ¿no? Desde esa vez hasta esta fecha, las 10 tribus están dispersas. Bien, entonces la casa de Yaudá igual, su hermana menor, su hermana mayor era la casa de Efraín. Bien, y su hermana menor, ¿no?, la casa de Yaudá igual empezó a fornicar, incluso más que su hermana mayor, ¿no?, la casa de Efraín. Y también ellos, por su pecado, fueron llevados cautivas a Babilonia, ¿no?, cuando vino Nabucodonosor y se los llevó cautivas a las dos tribus del sur. Bien, entonces esta parábola de las dos hermanas lo podemos encontrar acá en el libro de Ezequiel 23:11. Y ahí, ¿no?, la parábola de las dos hermanas, ¿no?, Efraín como Ahola y Yaudá como Aholiba. Y aquí Yahweh le dice a Ezequiel y le dice: y lo vio su hermana Aholiba, esto es Yaudá, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Bien, entonces aquí vemos que la rebelde Yaudá también no tuvo temor de Yahweh y empezó a fornicar, al igual que Efraín, su hermana mayor. Incluso fueron sus fornicaciones más que su hermana. Bien, entonces vemos ahí la fornicación, ya sea carnal y también espiritual, que había realizado la tribu del sur o la casa de Yaudá, por lo cual el Creador se los llevó cautivas a Babilonia. Bien, entonces, por tanto, acá en el libro de Éxodo 34, del Pasuk 15, ahí nos da una advertencia a nuestro creador Yahweh Elohim, y nos dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Bien, claramente acá nuestro creador nos advierte y nos dice que no debemos hacer alianza con los moradores de esta tierra, porque los moradores de esta tierra ya están corrompidos con el vino de Babilonia, ¿no? Nos han enseñado por muchos años la mentira, por lo cual nosotros, el Creador, es necesario que nos aparte al campo, ¿no?, o al desierto, para que podamos servir verdaderamente y cumplir la Torah completamente como Yahweh Elohim lo manda. Mientras estemos cautivos en el sistema, aquí en la Gran Babilonia, no podremos servir, ¿no? Y más bien acá nos van a invitar a fornicar, ¿no?, en pos de los dioses de este mundo. Bien, ahora vamos a analizar el castigo de la fornicación. Bien, veamos qué nos dice algunos pasukim. Veamos el libro del Levítico o Vayikra 21 en el verso 9. Y ahí nos dice: y la hija del Cohen, ¿no? Acá en las Biblias han puesto sacerdote, pero ese es un término pagano. Bien, entonces el término correcto es Cohen, que significa ministro. Y ahí nos dice: y la hija del Cohen, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, será quemada por el fuego. Bien, entonces vemos acá un castigo grave acerca de la fornicación. Y nos dice que si la hija del Cohen es encontrada, o sea, empieza a fornicar, debe ser quemada por el fuego, ¿no? Entonces muchos dirán: entonces
el creador es malo, no es malo, el creador es Ahabá, pero también él es justicia. Entonces, por un lado está su Ahabá y por un lado también está su justicia. Entonces, no podemos decir que hay muchas cosas que el creador manda y se debe hacer, y eso no significa que él sea injusto, sino simplemente es la manifestación de su justicia. Bien, veamos el libro de Revelaciones. Han puesto Apocalipsis 21:8 y ahí leemos: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, acá también vemos otro castigo acerca de la fornicación. Nos dice: los fornicarios y los hechiceros y los demás tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? Es la muerte segunda. Y la muerte primera es la muerte carnal que experimentamos, ¿no?, en esta vida. Y la muerte segunda se encuentra allá después de la resurrección. Ahí se encuentra la muerte segunda o la muerte perpetua en el lago de fuego y azufre. Bien, entonces por lo tanto, ¿no?, ningún fornicario heredará el reino de nuestro Elohim Yahweh, porque no puede entrar en el reino de Yahweh ninguna cosa inmunda o fornicario o otras personas que realicen actos semejantes. Bien, eso podemos ver acá claramente en el libro 1 Corintios 6:9. Ahí leemos en el Pasuk 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim Yahweh? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿no? Estos, los que se echan con varones, son los conocidos como homosexuales. Bien, entonces acá bien claro nuestro creador nos dice, ¿no?, que los fornicarios ni los adúlteros van a heredar el reino de Elohim Yahweh. El reino de Elohim Yahweh simplemente va a heredar los sadikim, los justos, que se aparten de todas estas contaminaciones que la escritura nos menciona. Bien, entonces hasta aún con el pensamiento podemos pecar, así como lo dice el libro de Matías 5:28. Cualquier varón que mire a una mujer para codiciarla, con tan solo mirarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vemos que claramente, entonces, no estamos libres de este pecado del adulterio y fornicación, porque nuestro Mashiach nos dice que hasta aún con el pensamiento podemos pecar, así que debemos tener cuidado, Yadidim, Yadidot. Entonces, apartémonos de la fornicación y el adulterio para ser Kadosh, Kadoshim. Kadosh significa apartado para Yahweh. Entonces, debemos ser Kadosh solo así, porque sin Kedusha nadie verá a Yahweh. Entonces, tengámoslo mucho en presente y no cometamos la fornicación y el adulterio. Bien, entonces aquí en el libro de Ezequiel 20:30 también podemos leer otra advertencia de nuestro Creador, y ahí nos dice: di pues a la casa de Yasharel, así ha dicho Yahweh Adonai, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Bien, entonces la advertencia de nuestro Creador Yahweh es clara, nos dice: no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres. Nuestros padres antiguamente no arrastraron toda la contaminación cuando salieron de Egipto, y cuando entraron a la tierra prometida de Canaán, en las tierras de Palestina, también querían hacer lo mismo, por el cual el Creador se desagradó de ellos y los esparció por todas las naciones, porque seguían entregándose al pecado y la idolatría que hacían en Egipto. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es el ruach de la fornicación. Bien, entonces para lo cual vamos a apoyarnos en este libro del Testamento de los 12 Patriarcas. Bien, anteriormente en otros videos hemos explicado que han sido muchos los libros que han sido quitados del canon hebreo de las Escrituras, el libro de Enoc, Jubileos, Yashar y entre otros. Bien, entonces, aparte de esos libros, ha habido también otros libros que escribió Noé, escribió Shem, escribió Abraham, escribió también Jacob, el cual es el libro de Yashar, y también los hijos de Jacob escribieron sus propios libros, lo cual ellos llamaron el testamento de cada uno, y ahí podemos encontrar el testamento
de los 12 patriarcas, en el cual ellos dan las recomendaciones a sus hijos para que no vuelvan a cometer los mismos errores que sus padres habían cometido. Bien, entonces ahí vamos a analizar el testamento del primer hijo de Jacob, el cual es Rubén, o le han puesto Rubén, pero su nombre en hebreo es Reuben. Bien, entonces ahí vamos en el testamento de los 12 patriarcas. En el capítulo 1, verso 1 leemos: copia del testamento de Reuben y de las recomendaciones a sus hijos antes de morir a los 125 años de edad. Bien, entonces antes de morir, Reuben dejó un testamento a sus hijos dando sus recomendaciones a sus hijos. Y les decía ahí en el capítulo 1 del 6 al 7, les decía: os ruego, hijos míos, por el Elohim del Shamaín, que no os dejéis llevar por la ignorancia juvenil, ni por la lujuria. Por ella me dejé arrastrar yo y profané el lecho de mi padre Jacob. Os aseguro que Yahweh me afligió un gran castigo en mis flancos durante 7 meses, y si mi padre Jacob no hubiera rogado por mí a Yahweh, porque él quería aniquilarme gustoso. Bien, entonces vemos claramente acá el testamento de Reuben, donde le dice que advierte a sus hijos que no os dejéis llevar por la ignorancia juvenil, ni por la lujuria, ¿no? La lujuria ya hemos visto que es el deseo sexual. Entonces, por ese deseo sexual es que Reuben se dejó llevar en su juventud y profanó el hecho de su padre, ¿no? Aquí vemos que Jacob tenía 2 esposas, ¿no? Lea y Raquel, y también 2 concubinas, Silpa por parte de Lea y Bilha por parte de Raquel. Entonces aquí vemos que Reuben, cuando ya su padre Jacob no estaba en su casa, entonces él en una ocasión él vio a Bilha, ¿no? La sierva de Raquel, bañándose desnuda. Entonces desde ese día Reuben no pudo quitarse, ¿no? Esa lujuria, o sea, ese deseo sexual por el cual, ¿no? Él profanó el lecho de su padre. Cuando Bilha ya se había embriagado y se había acostado desnuda, él la vio y simplemente fue y se llegó a ella, por el cual, ¿no? Jacob se enteró y empezó a entristecerse grandemente por el pecado que había cometido su hijo mayor, ¿no? Su primer hijo, Reuben. Bien, entonces eso lo tenemos registrado acá en el libro de Bereshit, más llamado Génesis 35, en el verso 22, y ahí leemos: aconteció que cuando moraba Yasharel en aquella tierra, fue Reuben y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Yasharel. Ahora bien, los hijos de Yasharel fueron 12. Bien, entonces ahí vemos, a ver, un momento me esperan, voy a revisar la transmisión. Bien, entonces acá está continuando la transmisión, entonces seguimos. Bien, entonces acá en el libro de Bereshit vemos claramente que Reuben profanó, ¿no? El lecho de su padre, acostándose, ¿no? Con la concubina de Jacob, ¿no? La cual era Bilha, la sierva de Raquel. Bien, entonces ahora vamos a ver los 7 ruajín de la verdad y del error que nos habla acá Reuben en su testamento que él dejó a sus 12 hijos, claro, a sus hijos. Bien, entonces ahí vemos en el testamento, los 12 patriarcas, testamento de Reuben, en el capítulo 2, del Pasuk 2 al 3, ahí leemos: 7 ruajín ha dispuesto Belial. Belial es Hasatán o Lucifer, contra el hombre. Ellos son los causantes de las acciones de la juventud. Otros 7 ha dado Yahweh al hombre desde la creación, para que por ellos puedan realizarse las obras humanas. Y bien, entonces aquí vemos que 7 ruajín es lo que dispone Belial, ¿no? Para cometer todos los pecados que causa o son impuestas por Belial, ¿no? Él te inculca, ¿no? Para que peques. Entonces él tiene 7 ruajín del error, por el cual vienen todos los pecados, ¿no? De parte de Hasatán. Bien, pero también hay otros 7 ruajín que ha dado Yahweh al hombre desde la creación, para que por ellos puedan realizarse todas las obras humanas. Entonces ahora vamos a ver cuáles son estos 7 ruajín del error y también los 7 ruajín de la verdad. Bien, primero vamos a analizar los 7 ruajín de la verdad. Bien, ahí vemos en el testamento de Reuben,
ahí los 7 ruajim de la verdad. El primer ruaj, el ruaj de la vida, ¿no? El cual tiene que ver con todo el conjunto humano. El segundo ruaj, el ruaj de visión, ¿no? Con el cual se genera el deseo. Tercero, el ruaj del oído, por el cual no se transmite la enseñanza. El cuarto, el ruaj del olfato, que nos permite captar el aire y el aliento. Quinto, el ruaj del habla, que tiene que ver con la transmisión del conocimiento. Y sexto, el ruaj del gusto, ¿no? Que tiene que ver con la ingestión de alimentos y con el estómago o el vientre. Y también el séptimo, el ruaj del semen y la cópula, que tiene que ver con la ansia del placer. Bien, entonces aquí estos son los 7 ruajim que Yahweh ha dispuesto desde la creación. Bien, entonces acá nos vamos a fijar en este séptimo ruaj, el cual es el último ruaj, el ruaj del semen y la cópula, ¿no? Acá en el testamento de Reuben nos hace una aclaración, ¿no? Que este último ruaj es el primero que aparece en la juventud, ¿no? Y que mayormente a los jóvenes nos agobia, ¿no? El ruaj del deseo, ¿no? Del placer sexual, por el cual muchos somos arrastrados, ¿no? Como ciego a la fosa y como bestia de carga hacia el precipicio. Bien, entonces también hay un octavo ruaj, ¿no? El cual es el ruaj del sueño, ¿no? Que es la imagen de la muerte. Bien, entonces ahora vamos a ver los otros 7 ruajim del error. Bien, ahí también el testamento de Reuben nos menciona, ¿no? Estos 7 ruajim que tienen que ver con el pecado. Bien, el primer ruaj, el ruaj de la fornicación, ¿ven? Entonces este ruaj es el ruaj principal. Bien, el segundo, el ruaj de la insaciabilidad, ¿no? Que tiene que ver cuando una persona tiene muchos deseos de comer y no se sacia, o es un glotón. Bien, el tercero, el ruaj de la guerra, ¿no? Que tiene que ver con la ira, y el cual se genera, ¿no? En el hígado, y también la amargura que se genera en la bilis. Bien, el cuarto, el ruaj del agrado y del encanto, otro ruaj que tiene que ver con la belleza exterior, lo cual el creador llama vanidad. Bien, el quinto es el ruaj del orgullo, ¿no? Que tiene que ver con la jactancia y el envanecimiento, ¿no? Cuando una persona se siente superior a otra. El sexto es el ruaj del engaño y la envidia, ¿no? Este ruaj es el brazo derecho de Hasatán. Por eso es que él es el amo del engaño y la envidia. Por eso él le tenía mucho envidia al Creador. Él quería tener ese estado exaltado. Por eso es que él se rebeló. Por eso es que apareció el engaño, por su envidia. Bien, el séptimo, el ruaj de la injusticia, ¿no? Que tiene que ver con los robos o los atracos o todo tipo de injusticia que se comete aquí en la tierra. Bien, entonces estos son los 7 ruajim que nos inducen a pecar, ¿no? Cada uno, el ruaj de la fornicación te induce a fornicar, y así, ¿no? Cada ruaj te induce según su propio atributo. Bien, entonces el ruaj de la fornicación es el principal, ¿no? Responsable de hacernos errar y perdernos. Bien, eso lo podemos ver eso en el libro de Oseas 4, en el verso 12. Y ahí leemos, mi pueblo a su oído, no, a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque ruaj de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Elohim Yahweh para fornicar, ¿no? Bien claramente acá nos dice el Creador, ¿no? Que el ruaj de las fornicaciones es el responsable, ¿no? Para hacernos errar y perdernos, y también nos alejan de nuestro Elohim Yahweh para fornicar. ¿Con quién? Con los demonios. Bien, entonces aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 5, verso 4, también nos dice, no piensan en convertirse a su Elohim, porque ruaj de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh, ¿no? Bien, vemos claramente, ¿no? Que el ruaj de la fornicación es el responsable, ¿no? De apartarnos de la presencia de nuestro Elohim Yahweh, ¿no? Él nos lleva por otro camino, ¿no? Y nos hace perder, y a fin de que no conozcamos a Yahweh, nuestro Elohim y Salvador. Bien, entonces vamos a ver algunos consejos para vencer el ruaj de la fornicación. Bien, ahí leemos en el testamento también de Reuben y acerca del consejo que da a sus hijos para vencer este ruaj de la fornicación. Y ahí les dice en el verso 4,
capítulo 4, verso 1. No prestéis atención a la hermosura de las mujeres, ni os detengáis a pensar en sus cosas. Caminad por el contrario con sencillez de leb, con temor de Yahweh. Ocupaos en trabajos dando vueltas por vuestros libros y rebaños hasta que Yahweh os dé la compañera que Él quiera para que no os pase como a mí. Bien, entonces bien claramente aquí el primer hijo de Jacob, Reuben, ¿no? Le advierte a sus hijos que no presten atención a la hermosura de la mujer, ¿no? La cual el Creador llama que es vanidad. Entonces ni siquiera nos detengamos a pensar en esas cosas. Por el contrario, ¿no? Con sencillez de leb y con temor de Yahweh debemos ocuparnos, ¿no? En el trabajo de nuestro Elohim Yahweh, dando vueltas y leyendo sus libros, ¿no? Tantos libros que el Creador ha dejado para que el hombre pueda adquirir sabiduría, ¿no? Escudriñando todos estos libros. Y también, ¿no? Y si es un pastor, que se ocupe, ¿no? De sus rebaños hasta que Yahweh les dé, ¿no? La compañera ideal que él quiera. Bueno, acá dice, ¿no? Que él quiera. Y si no quiere, entonces, bueno, vamos a someternos a la voluntad de nuestro Elohim Yahweh. ¿Quién somos nosotros para exigir algo? Bien, entonces, aquí en el testamento de los 12 patriarcas o testamento de Reuben, en el capítulo 4 del Pasuk del 5 al 7, ¿no? Ahí seguimos leyendo las instrucciones que Reuben da a sus hijos y les dice: por ello, hijos míos, observad todo lo que os prescribo y no pecaréis jamás. Ruina del nefesh, o sea, del alma, lo que han puesto en las Biblias. Ruina del nefesh es la lujuria, es el deseo sexual. Aparta de Yahweh y acerca a los ídolos. Engaña continuamente la mente y el juicio, y precipita a los jóvenes en el Sheol antes de tiempo. A muchos ha perdido la lujuria, aunque sea anciano o de noble cuna, lo hace extravagante e irrisorio ante Belial y los humanos. Bien, entonces vemos claramente acá que Reuben, ¿no? Advierte a sus hijos, ¿no? Que ellos que se alejen, ¿no? De toda contaminación que tiene que ver con la lujuria, porque ya que la lujuria, ¿no? Es el responsable de apartarnos del Creador y nos acerca a los ídolos, nos engaña continuamente la mente, ¿no? Nos ciega y no nos permite distinguir bien. Entonces precipita también a los jóvenes en el Sheol antes de tiempo. Entonces debemos tener mucho cuidado con la lujuria, ya que mayormente la lujuria afecta mayormente, ¿no? Ya no respeta ni joven ni anciano, pero mayormente, ¿no? A los jóvenes es que lo arrastra, ¿no? Al Sheol antes de tiempo. Bien, entonces también aquí otra recomendación nos da acá en el libro Primera de Corintios 6, 18, y ahí en el Pasuk 18 nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces vemos claramente, ¿no? Que la fornicación es un pecado grave, ¿no? El cual nos dice que el Creador debemos huir de la fornicación para no contaminar nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo es el templo de Ruach HaKodesh de Yahweh. Entonces, si es el templo de Ruach HaKodesh, tiene que mantenerse limpio, porque Yahweh no habita en cuerpos sucios o inmundos, ¿no? Que estén llenos de pecado, por lo cual el Creador nos dice: huid de la fornicación. Bien, así también en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, en el verso 3 nos dice: pues la voluntad de Elohim es vuestra consagración, que os apartéis de la fornicación. Entonces vemos que la voluntad de nuestro Elohim es que nos consagremos a Él, ¿no? Y que nos apartemos de la fornicación. Porque el Creador dijo: no todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino de los Shamaim, sino el que hace la voluntad de Yahweh, ¿no? La voluntad de Yahweh Elohim. ¿Y cuál es la voluntad de Yahweh Elohim? Que nos apartemos de todas estas contaminaciones de la fornicación, del adulterio y demás pecados, ¿no? A fin de que consagremos nuestras vidas en Kedushá y para servir a nuestro Elohim Yahweh. Bien, así también finalmente Reuben les dice a sus hijos, acá en su testamento, en el verso 4, en el Pasuk 11, nos dice, ahí leemos: si la lujuria no se apodera de vuestra mente, ni siquiera Belial os vencerá. Entonces bien claramente acá Reuben les dice a sus hijos que si la lujuria no se apodera de nuestra mente, la lujuria no es el deseo sexual, si ese deseo no se apodera de nuestra mente, ni siquiera Hasatán, que es Belial, ni siquiera él podrá
vencernos, ¿no? Vemos que la lujuria es la raíz, ¿no? De todos los pecados y los males que le aquejan al hombre, ¿no? Por lo cual debemos huir de esta lujuria, de esta fornicación que el Creador nos advierte en su Dabar. Bien, finalmente ahora vamos a ver el otro aspecto que en el título hemos puesto, la envidia. Bien, entonces vamos primero al libro de Proverbios, en el Perec 14, verso 30 nos dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Bien, ¿no? Acá se refiere que la envidia te va a carcomer los huesos, ¿no? Espiritualmente hablando, no hablando de la carne. Bien, entonces otro verso que vamos a analizar acá se encuentra en el libro de Hechos 7, en el Pasuk 9, y ahí leemos: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a Joseph para Egipto, pero Yahweh estaba con él. Vemos acá que los patriarcas, ¿no? Los hijos de Jacob, ellos movidos por su envidia, vendieron a Joseph, ¿no? Para Egipto, porque bueno, su padre Jacob le amaba a Joseph más que a sus ajim, ¿no? Más que a sus hermanos, porque incluso le hizo, ¿no? Una túnica de colores y se la regaló y se la dio a Joseph, ¿no? Y entonces, lo cual sus hermanos o sus ajim tuvieron tanta envidia que quisieron matarlo, ¿no? Entre ellos estaba, ¿no? Shimeón, el segundo hijo de Jacob, ¿no? El cual tenía demasiada envidia, ¿no? Incluso quería aniquilar a Joseph. Y también Gad, ¿no? Que sentía mucho odio, y también junto con Shimeón querían matar a Joseph. Bien, entonces ahí eso nos relata aquí el segundo patriarca en su testamento que él dejó a sus hijos. Ahí en el capítulo 9, verso del 6 al 8, ¿no? El testamento de Shimeón. Y ahí podemos ver, ¿no? Todas las recomendaciones que Shimeón, el segundo hijo de Jacob, le daba, ¿no? A sus hijos, y les decía: por aquel entonces yo tenía celos de Joseph, porque nuestro padre lo amaba, y mi cólera se afianzaba en la idea de aniquilarlo. El príncipe del error, enviándome el ruach de la envidia, había obcecado mi mente, dispuesta a no considerarle como Ac, ni a tener piedad de Jacob mi padre. Pero su Elohim y de sus padres envió su Malak y lo salvó de mis manos. Bien, entonces vemos claramente acá Shimeón, ¿no? Cuando deja su testamento a sus hijos, le dice que él tenía celos en gran manera, ¿no? De su Ac, de su hermano Joseph, ¿no? Incluso ya ese celo era tan grande que él incluso quería matarlo, ¿no? Porque estaba cegado, ¿no? Por este ruach, ¿no? Este ruach de la envidia que había cegado y obcecado su mente. Él no pensaba, ni siquiera lo consideraba como hermano, sino quería aniquilarlo a toda costa, ¿no? Entonces vemos que la envidia y los celos es un mal muy grande, ¿no? Que incluso puedes cometer ahí un acto de homicidio contra tu prójimo. Bien, entonces vemos, ¿no? Que todo buen trabajo y excelencia de obras genera la envidia a los demás, ¿no? Cuando nosotros vemos que nuestros vecinos o tienen un buen trabajo o tal vez tienen otros dones excelentes, ahí es donde, ¿no? Se genera la envidia hacia los demás, ¿no? Viendo que los demás sobresalen más que los otros, ¿no? Incluso en el libro de Proverbios dice que los pecadores, ¿no? Sobresalen o tienen mucho más riquezas que los que sirven a nuestro Elohim, por el cual el Creador nos advierte, ¿no? Que no debemos tener envidia, ¿no? Por ellos, porque aún cuando poseen todas esas riquezas, no tienen a Yahweh, ¿no? Porque la verdadera riqueza está en conocer al Padre y al Hijo, ¿no? Porque Yahweh Elohim es el dueño de todo el oro, de toda la tierra, toda la riqueza le pertenece a Él, por lo cual todos aquellos que creen en Él son ricos, aunque no sean ricos materialmente, pero lo serán cuando hereden la vida perpetua. Bien, entonces aquí eso podemos corroborar acá en el libro de Eclesiastés 4.4, en el capítulo 4, verso 4, y ahí leemos: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de Ruach. Bien, aquí claramente nos dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Que todo buen trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia
del hombre contra su prójimo, ¿no? El cual el Creador nos dice que no debemos tener esa envidia, ya que nos va a carcomer los huesos espiritualmente hablando, no de la carne. Bien, entonces vamos a ver ahora finalmente cómo se supera la envidia. Bien, entonces para ello vamos aquí al testamento de los 12 patriarcas, en el testamento de Shimeón, y ahí también en el verso capítulo 10, verso del 1 al 3 podemos leer. Ahí en el verso 1 nos dice: y cuando él advierte a sus hijos: hijos míos, guardad de los ruajim del error y de la envidia. Esta se adueña del pensamiento entero de los hombres y no les permite comer, beber ni practicar obra buena. La envidia sugiere en todo momento la destrucción del objeto envidiado. Este florece por doquier, pero el envidioso se marchita. Entonces aquí claramente podemos ver cuando Shimeón, ¿no?, le advierte a sus hijos acerca de los ruajim del error, ¿no?, que tienen que ver. Y uno de ellos, ¿no?, es el ruach de la envidia, ¿no?, que este ruach se adueña del pensamiento completamente y no le permite al hombre ni siquiera comer, beber ni practicar obra buena, sino que lo arrastra simplemente a cometer ese pecado que es generado, ¿no?, por la envidia, y el cual, ¿no?, esa persona desea, ¿no?, la destrucción de ese objeto envidiado. Bien, así también el libro de Proverbios 23:17 nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Yahweh todo el tiempo. Entonces, bien, entonces claramente nuestro Creador acá nos dice que no debemos tener envidia de los pecadores, ¿no? Antes debemos perseverar en el temor de nuestro Elohim Yahweh en todo tiempo, porque Yahweh ya dará la paga a su tiempo, ¿no?, ya sea a los pecadores y también a aquellos que le han servido. Bien, entonces la única manera de superar la envidia, ¿no?, es teniendo a Javá del prójimo y refugiándonos, ¿no?, en nuestro Elohim Yahweh y su hijo Yahshua Hamashiach, ¿no? No hay otra forma de superar. La única forma de superar la envidia es teniendo a Javá del prójimo y refugiándonos en Yahweh Elohim. Bien, así nos dice acá en el libro de Primera de Corintios 13, en el verso 4, el Ahabá es sufrido, es benigno, el Ahabá no tiene envidia, ¿no? Acá bien claramente nos dice el alabar de Yahweh, el Ahabá no tiene envidia. Entonces el Ahabá aniquila la envidia. La única forma de superar la envidia es teniendo a Javá por el prójimo y también por nuestro Elohim Yahweh y refugiándonos en Yahweh y Yahshua su hijo. Entonces el Ahabá no es jactancioso, no se envanece. Bien, entonces el Ahabá no es jactancioso, no es orgulloso, no se envanece. Bien, entonces así también podemos leer aquí la última recomendación que Shimeón, el segundo hijo de Jacob, en su testamento les deja a sus hijos en el verso 10, en el capítulo 10, verso del 5 al 6, y ahí les dice: si alguien se refugia en Yahweh, huye de él el mal ruach y su mente se torna más ágil. Desde ese momento simpatiza con el envidiado, no condena a los que le quieren bien y se ve así libre de la envidia. Entonces vemos claramente que acá en el testamento de Shimeón, vemos que él le dice, ¿no?, a sus hijos: el que se refugia en Yahweh huye el mal ruach, ¿no?, y su mente se torna más ágil y piensa con mayor facilidad. Entonces solo así, desde ese momento, vas a simpatizar con el envidiado y no vas a condenar a nadie, ¿no?, y así te verás libre de toda envidia, ¿no? Estas son todas las recomendaciones que nos da, ¿no?, el primer hijo de Reuben acerca de la lujuria y la fornicación, y el segundo hijo, ¿no?, de Jacob, Shimeón, también nos dice, ¿no?, acerca de la envidia y el celo, que no se debe tener, sino la única forma de superar estos dos, este pecado es, ¿no?, teniendo a Javá del prójimo y confiando en Yahweh, ¿no?, refugiándose. Solo así, de esa manera, este ruach mal huirá de nosotros y seremos vencedores. Bien, Yadidim y Yadidot, hemos llegado a la parte final de la transmisión acerca de la lujuria y la fornicación y también la envidia. Hemos visto, ¿no?, que la única forma de superar la lujuria y la fornicación es simplemente alejándonos de toda contaminación que nos lleve a cometer, ¿no?, el acto de la fornicación, ya sea material o espiritual.
Bien, entonces eso es la única forma de superar. Ahora también, ¿no? Shimeón nos indica, ¿no? En el testamento que él ha dejado a sus hijos, nos dice que la única forma de superar la envidia y los celos es acercándonos a nuestro creador Yahweh Elohim, ¿no? Y también amando a nuestro prójimo. Solo así podremos superar con estos dos males, ¿no? Lo cual es los ruajim del error, nos hacen caer y nos hacen pecar y nos alejan de nuestro verdadero creador, que es Yahweh Elohim y su hijo perpetuo Yahshua. Bien, Yaririn, entonces esto es todo por hoy. Espero que les haya servido mucho esta enseñanza y les doy toda rabá por su atención prestada, y nos vemos conmigo hasta una nueva oportunidad, si Yahweh lo permite, para seguir también aprendiendo juntamente con ustedes. Entonces me despido, no sin antes desearles una Laila Tov, y que Yahweh les bendiga a cada uno de vosotros, que Yahweh y Yahshua esté con vosotros para que la salvación también pueda llegar a los demás. Bien, Yadidim, conmigo es hasta aquí y conmigo será hasta una próxima edición. Yahweh les bendiga a cada uno de vosotros.